Nuestro siguiente panel para un tema vital, educación, muchas aristas dentro de ese tema, la alternancia, la tecnología, la infraestructura, la formación para el trabajo, el papel de cada una de las etapas. En nuestro panel, invitados, Diana, que tienen que ver con cada una de esas etapas: educación básica, educación universitaria, educación y formación para el trabajo, en fin. Y estamos transmitiendo a través de las diferentes redes y plataformas de Caracol Radio y de W Radio. Así es, Yamit. Empezamos entonces por saludar a nuestros invitados. Está con nosotros obviamente la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Gracias por acompañarnos. También el director general del SENA, Carlos Mario Estrada, el rector del Gimnasio Moderno, Víctor Gómez Kuznir, el gerente de Educación, Cultura y Productividad de Colsubsidio, la gerente Sonia Durán, el rector de la Universidad de Magdalena, Pablo Vera, y el rector de la Universidad Santo Tomás, Fray José Gabriel Mesa Angulo. Así, si les parece, empezamos con una primera pregunta, ministra, y es un poco un ejercicio de mirar, luego de todo esto que ha ocurrido en la pandemia, cuando usted mira para atrás, ¿qué podría decir que le da la mayor satisfacción o la mayor enseñanza, la mayor lección que le permita hacer una proyección hacia lo que viene en el 2021? Diana, muchas gracias a Caracol por esta oportunidad y a todos los compañeros de conversación. Yo creo que la pregunta tiene un sentido constructivo, porque es entender que la pandemia evidentemente nos abocó a tomar decisiones en el sector que tal vez no las teníamos de primera en la agenda, pero que pueden ser muy importantes para lo que sigue en educación. Yo resaltaría la primera de ellas, el uso de tecnología y nuevos medios. No era un tema nuevo, pero creo que la pandemia lo que dejó ver es el impulso, los tiempos, un formato que pueda complementar lo que se venía haciendo presencialmente, la resignificación de la presencialidad también. Nos hemos hecho muchas preguntas y ese es el sentido de la alternancia, de por qué retornar. La relación muy estrecha familia-escuela, que es una relación no solamente para conocer notas o desempeños académicos, es una relación para entender estilos de aprendizaje, para hacerse parte de un proceso de formación y desarrollo integral. Y yo creo que igualmente, Yamid y Diana, para educación superior y educación para el trabajo y desarrollo humano, que son temas que vamos a conversar, pues también nos puso en un escenario de poner en práctica las reformas que se habían hecho. Colombia inició desde el año 2018 una conversación que se llama Calidad es de todos. Hicimos un cambio importante tanto en la reflexión y los requisitos de registro calificado en educación superior, igual que lo que se llama el Acuerdo 02 del CESU, que habla de acreditación de alta calidad, y allí ya hablábamos, Diana y Yamid, de programas presenciales, de programas blended, de programas a distancia y virtuales, y esto fue previo a la pandemia. Entonces yo lo celebro como que el sector venía preparándose, no solamente en conversaciones, sino en proyectos concretos, que lo que hace obviamente esta situación es acelerarlos y obviamente resaltar, y esto lo han dicho muchos rectores que seguramente lo confirmarán ahora quienes hoy nos acompañan, cómo aterrizamos el análisis para pregrado y posgrado, dependiendo de las áreas del conocimiento, dónde juega la presencialidad, claro, y dónde entran a complementar lo que son las nuevas tecnologías y nuevos medios. Serían algunos de los temas a resaltar, Diana, y cómo no mencionar a los maestros, tanto de la educación preescolar básica y media como los maestros de la educación superior. Han sido diferenciadores, han sido solidarios, han sido genuinos, han sido actores de cambio y transformación, y creo que todo ese trabajo hay que potenciarlo y desde las rectorías, desde la política pública, tenemos que seguir acompañando a nuestros maestros. Numeral Visión 2021 Futuro Colombia, esa es la etiqueta con la que ustedes opinan en las diferentes plataformas digitales. Nos ven ustedes en Facebook, nos ven en YouTube, en la plataforma web de wradio.com.co y de caracolradio.com.co. Ministra, y con respecto a esa pregunta que le hacía Diana, como de enseñanzas, uno dice, hombre, aquí hay algo que hubiéramos podido hacer mejor. En esto quizás nos equivocamos y esto no lo podemos volver a hacer. ¿Ha hecho ese examen? Yo creo, Yamid, que tiene que ver tal vez con que la invitación que hicimos desde el mes de junio del año pasado, ustedes recuerdan que publicamos los lineamientos para retornar. Bueno, creo que Diana lo recuerda mucho porque ha generado muchas conversaciones invitando a retornar. Si Diana recuerda, cuando los compartimos con la comunidad, fue difícil y hubo muchos ataques y fue muy difícil. Yo diría que un aprendizaje mirado en retrospectiva
ojalá ese ritmo hubiera sido más rápido de los pilotajes de alternancia, porque tendríamos hoy un mayor nivel de instituciones en alternancia, porque si lo trabajamos así estamos no solamente garantizando mejores desarrollos académicos, sino acompañar emocionalmente a los niños y los jóvenes. Ese impacto no es menor. Entonces, mirado en retrospectiva, creo que pues lo hicimos a tiempo, formulamos los lineamientos y abrimos la conversación. Hubiéramos querido que se hubiera sumado más rápidamente, pero más allá que mirar el vaso medio vacío, mirar que hoy ya tenemos 71% de las secretarías del país de educación hablando de alternancia y ejecutando alternancia, y un número de universidades, más de 150, que comienzan a poner en marcha. Entonces el mensaje es: dinamicémoslo, aprendamos de las buenas prácticas, los niños y los jóvenes lo están necesitando muchísimo. Así es, quizás nada más deseable que haber tenido un consenso anticipado a la necesidad absoluta del regreso a clases, pero efectivamente no fue fácil y en buena hora que ya se está logrando. Director del SENA, Carlos Mario Estrada, ustedes han cumplido un papel vital en todo este tema de la virtualidad. Entiendo que han abierto 55.000 cupos nuevos de educación virtual. ¿Qué esperan para el 2021 y de qué manera el SENA, que tiene carreras pues tan prácticas, tan de la presencialidad, puede seguir apostándole a un escenario virtual? Con un saludo muy especial para usted, Diana, para Yamil, para los señores rectores, para la ministra, doctora Sonia, un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este panel. La pandemia le permitió concluir a los empresarios que la transformación digital no es una moda, es una necesidad para garantizar la sostenibilidad, la perdurabilidad y el crecimiento de sus negocios. Le doy una cifra, Diana. Antes de la pandemia, el país necesitaba aproximadamente unos 70.000 desarrolladores de código fuente, programadores y desarrolladores de código fuente. Entre el SENA, las universidades públicas y privadas del país, escasamente llegábamos a 15.000. Significa que antes de la pandemia había un gap que no habíamos sido capaces de cubrir. Después de la pandemia, entidades como FEDESOF, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones manifiestan que el país hoy necesita 300.000 jóvenes, básicamente en 7 lenguajes: Java, JavaScript, Python, .NET, HTML, C y C++. Adicionalmente, el Foro Económico Mundial, el Observatorio del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, manifiesta que en los próximos 4 años, Yamit, van a desaparecer entre 85 y 90 millones de cargos operativos y repetitivos que vienen realizando los seres humanos. Pero también manifiesta que van a surgir 130 millones de nuevas oportunidades laborales. ¿En qué áreas? En esta década, básicamente en áreas relacionadas con la cuarta revolución industrial. Código fuente, Internet de las cosas, inteligencia artificial, biotecnología, agricultura de precisión, energías renovables no convencionales. Ahí tenemos un gran reto: formar unos 30.000 jóvenes, es el reto que adquirimos con el doctor Diego Mesa, ministro de Minas. Debemos formar en los próximos 24 meses, entre 24 y 30 meses, unos 30.000 jóvenes que tengan los saberes, las competencias, las destrezas que permitan, por ejemplo, Diana, hacerle mantenimiento a los paneles solares, a las baterías, a esos molinos. El país, y tal vez este es uno de los resultados más importantes del gobierno del presidente Iván Duque, está cambiando la matriz energética y vamos a energías renovables no convencionales: energía eólica, energía fotovoltaica, energía geotérmica, es decir, la que proviene de la tierra. Pues ahí necesitamos capacitar a esos jóvenes. Muy en línea con lo que plantea la ministra, somos conscientes que nosotros formamos para el trabajo y el desarrollo humano, es decir, la parte teórica, la parte conceptual, la vamos a poder realizar mediante la virtualidad. Pero nosotros formamos para el trabajo y el desarrollo humano. Yo necesito la presencialidad, yo necesito la alternancia para que mis aprendices se familiaricen con las maquinarias, con las herramientas de trabajo. Por ello, estamos trabajando decididamente en la alternancia. Con la ministra venimos trabajando en la implementación de 30 nuevas tecnologías virtuales y 30 nuevas técnicas virtuales. Somos conscientes que esto se va a demorar este año, tal vez un poco más, ministra, este proceso, mientras llegamos, digamos, a una inmunidad de rebaño. Seguramente van a pasar este año y seguramente la mitad del año entrante para llegar a un 70%, que es cuando se concluye que el país tiene inmunidad de rebaño. Entonces, por eso vamos en alternancia.
que nuestros jóvenes vayan a nuestros talleres y laboratorios para que hagan la práctica. Pero la parte conceptual y la parte virtual la vamos a hacer a través de la virtualización. Un poco como es el sistema en las universidades y cómo empieza a avanzarse en ese tema. Sí, justamente sobre eso, la ministra hablaba de alternancia, lo mencionaba también el director del SENA, y hablaban también del uso de las tecnologías, pero eso probablemente es distinto aquí en esta casa que nos hospeda hoy, que es el Gimnasio Moderno, o en un colegio en Bogotá, más cerquita de las redes de tecnología. Otra cosa, rector Vera, es en el Banco Magdalena, ¿cierto? Donde usted tiene unos estudiantes, claro, en Santa Marta o en Ciénaga, pero tiene otros en municipios muy lejanos. En la Sierra Nevada. En la Sierra y en el sur del Magdalena, que es un sector con muchas necesidades aún no resueltas. ¿Cómo se resuelve eso de tecnología y alternancia para poder que sus estudiantes vuelvan a la educación? De acuerdo, muchas gracias, Yamit, Diana, un saludo para la ministra y los demás panelistas. Yo creo que la pandemia, en el caso de las universidades, nos llevó a transformarnos. Lo que no habíamos cambiado en 200 años, lo hemos hecho en un año, todas. Por supuesto no estábamos preparadas, nadie estaba preparado, pero creo que nuestros profesores, de todos los niveles, han sido grandes héroes porque han tenido capacidad de adaptación. En el caso del acceso y la llegada de la universidad se rompió el paradigma. Yo he sostenido que la universidad estaba confinada antes del COVID. ¿Confinada a qué? A salones y auditorios. Hoy no podemos volver a confinarnos a un salón de clase. La universidad tiene que desconfinarse de manera permanente. Ahora nosotros tenemos 12 sedes digitales en alianza ¿con quién? Con alcaldías municipales y empresas privadas que antes no veían la importancia de eso. Y hoy tengo una sede digital en Murunque, en el Cabildo de los Covi, en la Sierra Nevada, a 5 horas de camino, donde hay 6 estudiantes de la universidad, 5 del SENA y 5 de los colegios que están tomando sus clases en una sede digital que funciona en una maloca indígena con los computadores que llevamos de la universidad, internet satelital donado por una empresa privada, y están recibiendo sus clases virtuales. ¿Qué me decían los estudiantes indígenas, Yamit? Rector, este es el modelo que nos sirve a nosotros, porque nosotros no tenemos para vivir 6 meses permanentes en Santa Marta, pero sí podemos ir un mes de forma concentrada a los laboratorios, a los talleres. Ha sido un anhelo el tema de las sedes en el sur del Magdalena. Hoy ya no tengo una, tengo 4 funcionando en instituciones educativas, donde en un trabajo articulado, que ahora ¿qué le queremos pedir en esa articulación, ministra? Ojalá nos ayude. El Ministerio de las TIC nos ayude con la internet de buena calidad para que nosotros llevamos los equipos. Yo no hago nada con cientos de computadores encerrados en las salas de informática que no voy a usar, prefiero llevarlas a los municipios, tener instructores y tener esa combinación o ese modelo híbrido de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto no estábamos preparados, por supuesto hay fallas. El campus universitario o el colegio es un gran nivelador de la desigualdad social. En el caso nuestro, ustedes conocen nuestro campus, un campo hermosísimo, la gente dice que parece universidad privada, no, es de pública y está muy bonito, pero ahí todos somos iguales. Pero cuando la gente vuelve a sus territorios, se vuelve y se refleja esa disparidad, esa desigualdad. Pero también veo el otro lado positivo, es que los maestros y las maestras somos más conscientes de las realidades de nuestros estudiantes. Así que primero, no vamos a volver a enseñar de la misma manera. Segundo, no vamos a enseñar en los mismos tiempos, vamos a ser más rápidos. Y tercero, la articulación con la formación en el caso del SENA. Ahorita yo le decía al director, en el marco de un convenio, creo que vamos a ser la primera universidad que van a empezar 120 estudiantes técnicos del SENA a hacer su proceso de profesionalización en la universidad, no desde cero, sino validándoles un porcentaje alto de su formación. Entonces creo que ese es como el camino que se abre en esta nueva normalidad. Diana, el rector vino con lista de pedidos para la ministra y con lista de alianzas pendientes aquí. Se lo dejó listo. Quería preguntarle, Sonia, desde Colsubsidio, desde las cajas de compensación, ¿cómo se articula la educación que ustedes ofrecen? ¿Y cómo están trabajando un poco en relación con todo el sector? Perfecto, pues un gusto, mucho gusto, ministra, director, rectores. Sí, desde las cajas de compensación tenemos primero un reto muy importante y es la productividad. Digamos que como cajas tenemos una gran ventaja y es que adicional a ofrecer el servicio educativo estamos muy estrechamente relacionados con la empresa. En el caso de Colsubsidio, más de 95.000 empresas afiliadas de todos los tamaños, de todos los sectores, y esa integración nos permite entonces, ahorita nosotros somos un observatorio de productividad, entender mucho más de manera decantada cuáles son esas necesidades de las empresas para nosotros ofrecer programas que efectivamente atiendan a esas necesidades. Y parte de lo que estamos haciendo ahorita, y que es un aspecto que a veces se deja por fuera, es
la dificultad que en ocasiones hay, no solo de hacer el match entre lo que están pidiendo las empresas y la oferta educativa de programas, sino que a veces la empresa misma no sabe necesariamente cuáles son esas competencias o esos perfiles con el detalle del caso que requiere. Entonces, por poner un ejemplo, vemos ahorita que están pidiendo un montón de ingenieros de sistemas, pero resulta que todo este asunto de la revolución 4.0 y que mencionaba ahorita el director del SENA, no necesariamente nos está pidiendo ingenieros. Los programadores pueden ser abogados, pueden ser psicólogos. Se requiere una formación ágil, corta, que le apunte a las competencias que se están pidiendo, que son un pensamiento analítico, rápido, capacidad resolutiva. Entonces, digamos que como Con cajas… doble titulación. Pero por supuesto, con doble titulación. Nosotros incluso tenemos colegios en donde estamos trabajando la articulación de la media con la superior, pero aprovechando sobre todo esa relación tan importante que tenemos con el sector productivo, que podemos hacer un laboratorio país de lo que está pasando en formación. O sea que en este caso las cajas de compensación como Colsubsidio pueden ser un buen aliado para el SENA y para las universidades en eso de determinadas habilidades y competencias que pueden Y de ir disminuir el porcentaje de reforzando. desempleo joven, ¿no? por joven y femenino, que está muy alto. Joven y femenino. sí, femenino. En este panel está representado diferentes ámbitos de la educación en Colombia. Ya hablamos con una universidad pública, ahora hablamos con una universidad privada que es muy antigua en Colombia y que está presente en diferentes partes del país, no solo en Bogotá, sino en Tunja, Bucaramanga, bueno, en todas partes. Rector de la Universidad Santo Tomás, Fray José Gabriel Mesa, esa alternancia, ese regreso a clases desde su universidad, ¿cómo se ve? Porque es privada, pero ahí estudian muchachos de todos los niveles de ingreso. Sí, muchas gracias, Yamil, muchas gracias, Diana, y un honor para mí compartir con un grupo tan selecto de panelistas, la señora ministra, el director del SENA, mis colegas rectores, la doctora Sonia. A ver, el mundo de la universidad es un mundo muy particular y creo que en este sentido, pues también la universidad privada tiene algunas miradas dentro de todo este tema. Miren, en concreto, nosotros consideramos que el tema de la alternancia es fundamental, que es una carta por la que hay que jugarse y avanzar. Pero eso tiene también una serie de componentes que tenemos que revisar y valorar. Yo quisiera plantearme al menos 5 temas que me parece que son centrales. En primer lugar, el tema de la transmisión del conocimiento, con alternancia o sin ella, es un tema que tiene que ver también con estrategias didácticas y pedagógicas para la transmisión del conocimiento científico. Yo les puedo decir que los colegios nos llevan a nosotros, hablo de las universidades, una delantera importante con todos los temas de pedagogía. La universidad tiene que plantearse eso mucho más seriamente y en el ámbito de las universidades privadas se está haciendo mucha investigación, seguramente en las públicas también, para tratar de avanzar en esas estrategias didácticas y pedagógicas. Hay un segundo tema que me parece fundamental en todo este tema de la alternancia, que es el rol del docente en la educación virtual. Ese rol, ¿cuál va a ser? Ese rol, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque ese docente no puede quedarse simplemente con un sistema sincrónico de educación, sino que tiene que ver cómo también gestiona un componente asincrónico en el cual él pase también a ser una especie como de asesor para atender dudas, para recursos de apoyo, para solucionar problemas, para enfocar también a los estudiantes hacia el uso de los repositorios. Ese es un segundo punto importante. Un tercero importante que me parece tener en cuenta es los temas de virtualidad no deben comprometer la calidad de la educación. Tenemos que hablar de virtualidad con calidad y virtualidad no es solamente tecnología. En ese sentido, creo que la virtualidad debe tener un ejercicio flexible, indiscutiblemente, pero un ejercicio contundente con sus objetivos. Y en ese sentido también la virtualidad trae una consecuencia sobre la presencialidad y es, entonces, ¿cuál es ahora el rol de la presencialidad? Yo digo, una presencialidad mucho más planeada. Si nos vamos a reunir, que sea para algo que valga la pena. Y si no, mejor hagámoslo de otra forma. Entonces, tiene que haber realmente herramientas didácticas
que ayuden realmente a ese tema. Un cuarto componente de 5 que quiero mencionar, son solo 5, es el tema social. Aquí hay un tema de apoyo social que es necesario, en el cual tanto la universidad pública como la universidad privada debemos estar igualmente comprometidos, y es que hay que apoyar y ayudar. Nosotros, ¿cómo hemos podido sobreaguar en medio de la pandemia? Con auxilios. Hay datos que yo no quisiera hacer públicos, pero no tengo tampoco por qué esconderlos. La Universidad Santo Tomás en el año 2020 aportó más de 30.000 millones de pesos en auxilios educativos, bonos de conectividad, becas de educación. Si no lo hacemos de esa manera, finalmente se nos cae la universidad. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba esa ayuda económica, necesitaba ese apoyo. Bueno, eso también ha sido una de las grandes experiencias de esta pandemia. Tuvimos que posponer la proyectos, solidaridad. pero ese tema, finalmente, si hablamos de humanismo, pues que eso tenga también consecuencias concretas. También hay un asunto que es interesante, y es ver cómo la academia se proyecta, lo científico, las vocaciones científicas, los nuevos científicos jóvenes que provienen del colegio, pero también hay un asunto que conversábamos con el doctor Estrada, que es todo el tema del relacionamiento universidad-empresa. Tenemos que ver cómo la universidad dialoga más con el mundo empresarial y cómo es capaz de responder de una manera objetiva al mundo del trabajo hacia el cual van también nuestros egresados. Y un último punto. Si me permite, ¿sí? Le doy la palabra al rector del colegio y vuelvo con usted Vale. y para que no tengamos la oportunidad de poder conversar con todos. Bien. Rector del Colegio Moderno, del Gimnasio Moderno, gracias por acogernos. Es un placer estar aquí y hablar de educación desde este recinto. Yo tengo una pregunta para usted y tiene que ver con ¿cuánto tiempo estuvo cerrado el colegio? ¿Cuántos niños dejaron de asistir? Y ahora que regresan estos niños, yo siempre tengo una pregunta, y es, esos niños jóvenes, para nosotros se vuelve un poco paisaje vernos todos aquí hablando con esto colocado. ¿Qué reflexiones han ustedes recogido de esos niños en términos del aprendizaje que la pandemia les da y de la manera como ellos están proyectando que sus vidas cambió? O sea, ¿qué le dicen los niños al profesorado? Siempre hablamos un poco de lo que los profesores le enseñan a los niños. ¿Han recogido ustedes algo que los niños les estén enseñando a ustedes de lo que les ha tocado vivir? Bueno, un gusto saludarte, Diana, Yamid, querida ministra María Victoria, queridos panelistas. Qué maravillosas preguntas. Miren, voy a responder la primera. Nunca estuvimos cerrados. Tuvimos afortunadamente la posibilidad de reaccionar muy rápidamente y pasar de la presencialidad a la enseñanza remota o virtual. El Moderno ininterrumpidamente ha venido prestando su servicio educativo de manera constante y con una calidad, creo yo, bastante importante. El porcentaje de estudiantes en el Gimnasio Moderno cuando comenzó el modelo de alternancia, pues fue claramente el aforo permitido por los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, que nos hablaba de un 35%. Esto fue en los inicios cuando regresamos el 13 de octubre. Luego, ante muchísimos debates, estudios, porque a todos nos tocó aprender en la medida en que la pandemia iba evolucionando y mutaba el virus, y estudiando otros centros escolares de Europa, Estados Unidos, en fin, lo que se dio en las mesas privadas de trabajo y concertación con el Ministerio y con las Secretarías de Educación en su momento, es que se iba a considerar la posibilidad de que ese aforo permitido en los colegios pues se diera en función de la infraestructura y la capacidad instalada que cada institución educativa tuviera. En el caso del Moderno, actualmente están asistiendo en promedio un 45% de estudiantes. Expresaron las familias en un consentimiento informado que iba a venir una suma superior, pues un porcentaje superior al 80%. La verdad es que todavía uno de los temas de la pandemia que nos ha enseñado a manejar es el miedo. Y cuando tú hablas de los niños, de las niñas de Colombia, pues todas las familias han aprendido a manejar el miedo. Por eso los colegios nos pusimos en la tarea de armar programas especiales de bienestar, de cuidado emocional, porque el encierro ha generado un impacto muy fuerte en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y niñas de Colombia. Y eso lo demuestran muchos estudios. Pienso que el gran reto a futuro
será compartir todas esas experiencias, y cuando hablamos de las enseñanzas de los niños, una muy importante es que no han perdido la alegría ni el amor por sus colegios y que añoran estar con sus amigos, porque eso lo que significa es que extrañan el afecto, extrañan la amistad de sus seres queridos, extrañan jugar, tener un sitio, espacios donde puedan desarrollarse en lo motor, en lo cognitivo y en lo emocional. Eso es lo que hemos aprendido de ellos, además de esa enorme valentía. Y eso no está en el pensum. Eso no está en el pensum. En tantas discusiones que hay con las universidades, con los sindicatos de maestros, probablemente a veces, ministra, se nos olvidan esas otras cosas que son las que hacen posible la educación desde la base en lo más humano que existe. Permítame, rector, vuelvo con la ministra. Y ministra, creo que le anticipo que Diana y yo tenemos una serie de preguntas cortas, porque usted finalmente es la que ha llevado sobre sus hombros, con el ministerio, con las secretarías y demás, la política pública de reactivación de todo esto. Entonces le quiero empezar una serie de preguntas con Diana muy rápidamente para intentar establecer en qué estamos, la perspectiva del resto del año. ¿Cómo puede haber alternancia en ciertos colegios donde probablemente no haya ni siquiera agua o red o una buena infraestructura? Bueno, Yamit, 3 informaciones claves. Primero, contarle a todos los que hacen parte de este foro que más del 50% de las sedes rurales en Colombia tienen menos de 20 niños. Y lo menciono porque esto deja ver que con espacios, con buena aireación, es un escenario, digamos, proclive justamente a que se reencuentren. Justamente para lograr avanzar, sin importar que tomemos unos meses más, la ministra de TIC ha hecho un proceso muy importante que es conectar 15.000 escuelas rurales durante 10 años. Esto lo comienza a hacer en abril, obviamente durará todo el año en el proceso, entonces por eso la inminencia del retorno. Y cuando mencionas los temas de agua, creo que hemos hecho un ejercicio muy interesante con alcaldías, con gobernaciones, con la unidad de gestión del riesgo, para lograr acompasar que esté la provisión de servicios básicos y que incluso hayamos avanzado, Yamid, en mejoramientos rurales. Cuando ustedes nos preguntaban al comienzo de este foro qué aprendizajes, tal vez olvidé mencionar, que dejó ver la importancia no solo de invertir en nuevos colegios, sino tener una línea importante de inversión en mejoramientos rurales, llámese baterías sanitarias, mejoramiento de aulas, reforzamiento. Tenemos casi 700 proyectos en curso en este momento en todo el país y abriré el 1 de marzo una siguiente convocatoria para mejoramientos rurales. Entonces, se vuelve una oportunidad y un llamado a que ante la realidad de recursos de aprendizaje debemos hacer todo el esfuerzo en la ruralidad también por retornar a espacios presenciales. Ministra, el país tenía una meta de 80% de cobertura en educación superior para el 2020. ¿Cómo se afectó esa meta? La deserción durante la pandemia, ¿dónde nos dejó? ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar esa brecha? Hay una precisión, Diana, porque la meta era 60% al 2022. ¿Para qué? 60%. 2022, esa Sí, era la meta. 80 al 2030. Era más 80 al 2030, es una estimación de OCDE de lo que debe tener, digamos, países miembros. Nosotros íbamos a una meta de 80, de 60, perdón, estamos en el 53%. Incluso allí trabajamos con el doctor Carlos Mario porque allí sumamos los tecnólogos y los profesionales universitarios. ¿Qué ocurrió con esta meta? Pues tenemos que seguirla teniendo presente. Yo creo que el país avance en educación superior, sobre todo en oportunidades para la ruralidad, es dar oportunidades ciertas, pacíficas, de ejercer liderazgos comunitarios que transformen al país y que nos enseñen a este proceso de reencuentro y de paz con legalidad. Pero no podemos obviar una realidad, es decir, avanzamos en ese sentido y llegó la pandemia y es algo que mencionaban los rectores, todos los rectores que están acá presentes, y es el apoyo económico a las familias, a los jóvenes y a las instituciones. Entonces, ese valor, Diana, de la solidaridad, que lo vimos muy presente en todos los actores del sector educativo, tenemos que saberlo como engranar y materializar. Tenemos un fondo solidario por la educación que incluye apoyos a colegios y a jardines privados, que incluye el plan de alivios de ICETEX para quienes tenían un crédito educativo, que incluyen el plan de apoyo a las universidades públicas para hacer un descuento importantísimo en universidades. No olvidemos que más de 600.000 jóvenes en Colombia
por primera vez tuvieron una matrícula cercana a 0 costos para el ingreso a la educación superior, y otro tipo de fondos, porque como bien mencionó el rector de la Universidad Santo Tomás, a través de Findeter, pues las privadas también necesitaban distintos esquemas que les permitieran fondearse y dar apoyos a los estudiantes. Pero incluso haciendo eso, ministra, porque, digamos, no se puede negar que se han hecho cosas. Todas esas líneas que usted menciona, más las que haya hecho solidariamente una universidad privada o una ciudad o un departamento de sus propios recursos, ¿ustedes miden la deserción en cuánto? Para saber el reto como país Te doy los dos datos. En un país de violencia intrafamiliar, de pandillismo, de reclutamiento de menores, no nos podemos permitir como sociedad que esos niños y jóvenes salgan del sistema educativo. Totalmente. Entonces, primero, ¿cómo se mide en educación preescolar básica y media? A través del CIMAT, que es el sistema de matrícula. Estamos cerrando a diciembre 31 las cifras, se cierran en marzo. Te puedo dar la que dimos a final de año, que era con cifras de noviembre, que iba en 2.3% según las cifras que cada Secretaría de Educación, digamos, llevaba al sistema. Esperemos que termine ya mes de marzo para cerrar la cifra de deserción preescolar básica y media. Si tú lo comparas con cifras del año anterior, tú observas que se mantiene, digamos, una cifra similar a la del año anterior en deserción, lo que no quiere decir que cada niño que esté por fuera del sistema no importe, no, hay que seguir trabajando, y en zonas muy deprimidas económicamente y en zonas donde necesitan mucho el apoyo del Estado, tenemos que hacer búsqueda activa y seguir trabajando por reconectar a esos niños con el sistema. En educación superior se calcula por un sistema que se llama ESPADIES, que es un sistema de seguimiento, prevención y alertas a la deserción. Cifras finales, y aquí mandamos un mensaje a los rectores que nos ayuden con la migración de la información, estarán en marzo, pero hicimos una aplicación entendiendo la coyuntura y tuvimos cifras del 95% de las universidades del país, o sea, bastante representativa, y llegamos en promedio a una deserción inferior al 10% como sistema. Normalmente, antes de pandemia, la deserción intersemestral estaba entre 10, 11, 12%. Obviamente sabemos que no podemos quedarnos quietos ni conformarnos con esto, porque este es un año pues muy importante de reactivación, no era solamente apoyar el semestre anterior, sino en este año hay un impacto en las familias. Entonces esperemos que con la acción solidaria y coordinada de todos estos elementos podamos, como dices tú, combatir la deserción y seguir generando nuevas oportunidades. Creo que los cupos que mencionaba el director del SENA, por ejemplo, en temas de gratuidad, de formación tecnológica, van a ser también una oportunidad asociada a empleabilidad y a sumar a estas coberturas. El rector de la Santo Tomás, tenía usted un quinto pilar sobre el cual quería hacernos una reflexión. Una deuda pendiente. Una deuda pendiente. Diana, muchas gracias. Mira, quisiera contextualizar el tema también dentro de la intervención tan puntual de la señora ministra. Es decir, ¿hacia dónde hay que mirar? Yo veo con inquietud el título de un foro como este, Visión 2021 Futuro. ¿Hacia dónde hay que mirar? Yo diría, hacia muchos lugares, pero creo que hay dos cosas que importan mucho, al menos a la educación superior en Colombia. Mirar más a la región. Las regiones en Colombia deben contar con una oferta mucho más amplia de educación superior. Algunos estamos haciendo una tarea en ese sentido. Pues tenemos 23 centros de atención universitaria en distintos lugares de Colombia. Yo quisiera más, quisiera mejor incluso, pero ese es un componente. Y lo segundo es el tema de los nuevos programas. Los niños y los jóvenes que están saliendo de la universidad, del colegio a la universidad en este momento, sobre todo los niños, están buscando carreras que no existen, pero que tienen que existir. Y en ese sentido nosotros tenemos como universidad la responsabilidad de la creación de esos nuevos programas que todavía no están. Rector, perdóneme, lo interpelo por una cosa porque me parece importante eso. Ministra, yo he hablado con varios rectores y nos dicen que el ministerio no está siendo lo suficientemente veloz, o sea, que hay nuevas carreras. O sea, el rector de la Universidad del Magdalena tiene una idea por ahí de crear una ingeniería del mar. ¿Cómo se llama? Bueno, pero varios rectores me lo han expresado que consideran que no están suficientemente, que a veces es muy rígida la estructura del ministerio para aceptar esos nuevos programas. ¿Usted reconoce que eso es posible? Ese fue el cambio, Yo creo que ese era rector su narrativa hace más de un año. Por fortuna, un año después
ya no me puede decir que es por imposibilidad de la norma. ¿Por qué le cuento, Yamit? Porque previamente Colombia durante muchos años tuvo solamente educación presencial y a distancia, no más. Y adicionalmente, al usted ser acreditado, que para mí es un voto de confianza en el sistema, si bien tenía cierta flexibilidad, igual habían como cortapisas a usted rápidamente reinvertirse programas. Entonces, una universidad como la del rector Pablo, que es acreditada de alta calidad, tiene toda la flexibilidad y además él puede sacar incluso con un solo registro calificado, puede ofrecer el programa en las 4 modalidades. Entonces creo que estamos en ello. Obviamente, bienvenido el llamado de atención, Yamida, que el sistema mismo que se llama SACES, que es el Sistema de Aseguramiento de Calidad, donde hacen los procesos de acreditación y registro, pues tenemos que mejorarle los tiempos. El director del SENA lo sabe porque él también presenta sus programas al modelo y justamente me decía en una reunión de las que hacemos de seguimiento hace tal vez un mes, ministra, me voy con mis tecnologías, ¿cómo están los tiempos? Y le decía, tenemos que estar sincronizados porque no puede estar el mercado diciendo una cosa y el sistema tomándose otros tiempos. Entonces, ese tema chuleado y excúseme, rector, pero es que sentí que tenía que... muy bien. Está muy bien, me sirve como cuña porque yo estoy en este momento, no de manera personal, sino la institución, estamos ahí por empezar a enviar este año unos 75 documentos maestros para registro calificado en el ministerio. Vamos a ver eso cómo avanza, sobre todo en 2 temas que yo creo que son sensibles, que son todos los temas de tecnología y datos y también temas de salud, que creo que son muy sensibles. Si me permite una pequeña cuña, Yamit, de pronto para quienes nos están escuchando, a veces uno habla con mucho detalle y es como si solo habláramos entre nosotros y no para el público, ¿cierto? Los pares académicos son quienes revisan la calidad y condición de cada programa. Entonces yo creo que si hablamos de este foro, de mirar no solo 2021, sino lo que viene, y es una observación que siempre le hago a los rectores, ojalá como sistema de aseguramiento tengamos más pares de las instituciones y altamente calificados. Porque la crítica a veces, Yamit, puede ser que el par o no tenía la suficiente experiencia en ese campo, o no tenía la suficiente expertise en innovar y cambiar metodologías, plataformas y demás. Entonces, siempre le he dicho a los rectores que el gran reto es que el mismo sistema forme, postule pares que estén a la vanguardia para que la evaluación de los programas pues sea expedita, pero sea con calidad y con rigor. Doctora Sonia Durán, yo quería, cuando hablan de regiones y de la necesidad de territorio, de estar allí, pienso en el papel de ustedes como cajas de compensación, Colsubsidio, por ejemplo, y además usted es gerente de educación y productividad. En el tema, y vuelvo a hablar de jóvenes y mujeres, ¿cómo están logrando ustedes tener unos indicadores que les muestren que el trabajo educativo en jóvenes y mujeres sí es eficiente? Muchas gracias por esa pregunta porque la manera como nosotros estamos impactando al departamento tiene 2 grandes universos de población de jóvenes y niños. La primera es la jornada escolar complementaria y trabajamos de la mano con el departamento como tal, pero también con los municipios en la jornada escolar complementaria después de la jornada diurna de los niños. Allí para nosotros fue un desafío muy grande en términos de la pandemia, llegar por lo ya expuesto hoy con todo lo que teníamos, las guías, los planes de estudio o de actividades, porque esta jornada pretende hacer todo aquello que no se hace en clase por la mañana, entonces en temas de arte, de ciencia, de robótica, y allí lo que logramos hacer y que lo acordamos con los municipios era llegar con vehículos tecnológicos y utilizar a veces incluso todo el mundo, muchas personas tienen el celular y ahí a través de WhatsApp enviar las guías por WhatsApp, irlas a recoger, que nos las enviaran por fotos, también los materiales los llevábamos cada 8 días y a los 8 días podíamos evaluar cómo había sido todo eso. Entonces digamos que a nivel de la jornada escolar complementaria, yo creo que esto también de la mano de las escuelas, hubo una labor de los profesores y de toda la comunidad que querían seguir y que los papás no querían dejar que la jornada escolar dejara de suceder. Entonces, en términos de niños y jóvenes, la jornada, escolar va desde 9º grado hasta 11, desde 7º grado hasta 11,
pudimos llegar a pesar de la pandemia a poder ocupar ese espacio. Y en términos de educación tecnológica, nosotros sí tenemos una apuesta de nuestros programas en agroindustria, que es algo que en Cundinamarca está cobrando mucha importancia en logística, en auxiliares, y quería no dejar de mencionar el sector salud, que alguien en el panel lo mencionó. ¿Por qué? Porque primero es uno de los sectores que está reactivando la economía y que tiene una proyección de mayor crecimiento, va a seguir crecimiento, pero segundo por algo muy especial y que es también una línea de la caja, y es la perspectiva de género. El sector salud es un sector ampliamente femenino que emplea a muchas mujeres, y nosotros en este momento, de los 4 millones de puestos de trabajo que se destruyeron en Colombia, que ya no van a volver a ser los mismos, de esos el 63% es empleo femenino. Entonces estamos buscando cuáles son esos programas también que, vistos desde, no solo desde el sector productivo, sino desde las necesidades sociales, tenemos que estar allí. Y yo supongo, director del SENA, que usted tiene esa misma preocupación, porque finalmente es la entidad del Estado en temas de educación técnica, tecnológica y preparación para el trabajo, y eso de que la pertinencia de sus programas llegue a esos jóvenes y a esas mujeres, supongo que también está en su tablero, en una de las primeras prioridades. Por supuesto, Yamil, pero déjeme antes de responderle la pregunta a Yamil, a contextualizar y con base en la definición de este foro y algo que planteó el señor rector, el doctor Mesa, nosotros en el SENA queremos acabar con el falso dilema de que la educación para el trabajo se debe focalizar solamente en el hacer. No, nosotros estamos convencidos, y algunos estudiosos del conocimiento, Diana, también manifiestan que esta década es la década del algoritmo. No, esta debe ser la década del humanismo, de las competencias ciudadanas, de las competencias socioemocionales, el respeto, que nuestros jóvenes conozcan claramente cuáles son sus derechos, pero que también conozcan con mayor precisión, aún con mayor precisión, cuáles son sus deberes, el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, el pensamiento crítico e innovador, comportamientos éticos. Tenemos que volver. La ética no puede ser una materia rellena. La ética tiene que estar presente en la formación de nuestras instituciones. La actitud permanente de servicio, la puntualidad, el sentido del humor, la alegría. Yo soy un convencido que si logramos inculcar en nuestros jóvenes competencias técnicas y competencias digitales, pues ellos cuando se inserten al mercado laboral van a generar valor agregado al interior de las empresas donde ellos empiecen a desarrollar sus profesiones. Pero también soy un convencido que si logramos esa integralidad en la formación, con competencias técnicas digitales y competencias ciudadanas y socioemocionales, ese joven o esa mujer van a ser un referente para su familia, para el barrio, para la comunidad, para la sociedad en general. Si logramos esa formación integral, soy un convencido que vamos a formar seres humanos felices, y eso es muy importante. Con respecto a la pregunta, obviamente nosotros mantenemos un diálogo fluido con los diferentes sectores económicos a través de las mesas sectoriales. Hay una conversación con los empresarios, con los gremios, donde permanentemente les preguntamos cuáles son los haceres y cuáles son los saberes que deben tener nuestros aprendices. E inmediatamente montamos técnicas o montamos tecnologías. Reconozco, y se lo he dicho a la doctora María Victoria, pues cada 15 días, María Victoria, ministra, nos reunimos todos los lunes a las 6 de la tarde, reconozco que en cuanto a registros calificados, el ministerio ha evolucionado y ya los tiempos se han recortado. Los mismos empresarios me decían, Diana, de las mesas sectoriales salen a norma. Con base en las normas, nosotros montamos los currículos, montamos los programas. Muchos de ellos me decían, Carlos Mario, te decimos cómo necesitamos la tecnología, pero vos te demorás un año en montar la tecnología. El Ministerio de Educación se demora otro año en el registro calificado, te demoras 3 años en formar el tecnólogo. Es decir, cuando nos entregas el talento humano a los 5 años, eso ya es obsoleto. Ya no necesita. No se necesita. El reto que nos hemos trazado la doctora María Victoria, los viceministros, todo el equipo técnico del ministerio con el equipo técnico del SENA, es que esto lo tenemos que acortar sustancialmente. No puede pasar más de un año, ojalá menos, para que podamos responder a las necesidades de los diferentes sectores productivos colombianos y de las diferentes empresas internacionales que tienen asiento en nuestro país. Para los que nos quedan, porque nos quedan 4 minutos, se nos ha ido muy rápido, pero es mucho lo que hay que preguntarles. Un poco la pregunta final, la misma que hicimos para la salud, y es cómo cada uno de ustedes llega a una conclusión sobre lo vivido y la visión 2021 Futuro Colombia, que es lo que nos está reuniendo aquí.
en sus áreas, desde lo que cada uno de ustedes hace, pero fundamentalmente cómo llegamos a un contrato social que convenza a este país que la única apuesta posible es la de lograr una sociedad de conocimiento. La ciencia lo está demostrando con la vacuna, nuestros niños lo están demostrando con la necesidad de reencontrarse y de aprender. Entonces, rector. Bien. Siento que lo fundamental es que lo que hemos aprendido los rectores de colegios públicos y privados es a trabajar colaborativamente. Yo comparto un chat con más de 100 rectores del país y el hecho de compartir experiencias, interpretando normas, siguiendo lineamientos, estableciendo medidas de bioseguridad en los colegios, hemos estado aprendiendo conjuntamente y eso lo que nos ha permitido es tomar decisiones rápidas, acertadas y eficientes en la gran mayoría de instituciones. Pero los colegios no se pueden quedar solos, los colegios necesitan, por supuesto, el apoyo que el gobierno en la medida de lo posible nos lo ha ofrecido y nos lo ha dado, pero los colegios están pidiendo a gritos alivios tributarios, medidas que de alguna manera ayuden a resolver ese impacto financiero tan fuerte que ha generado la pandemia en las finanzas. Los colegios están necesitando generar nuevas ideas, es una oportunidad para generar nuevas ideas, por ejemplo, alianzas en esto que llegó para quedarse de la educación remota o virtual, alianzas público-privadas para llevar los modelos pedagógicos de calidad y exitosos de los colegios top de Colombia, que hay muchos, a regiones apartadas, para trabajar con esos modelos y llevarle la educación de calidad a los niños y niñas de Colombia que tanto necesitan. Hace mucho tiempo el país resolvió su tema de cobertura, no ha resuelto su tema de calidad. Y esa calidad empieza por formar los maestros, por trabajar con ellos, y creo que la gran mayoría de colegios de Colombia que tienen escuelas de profesores y de maestros de altísimo nivel podrían colaborar, ministra, y todos ustedes, a que tengamos una educación de mejor calidad. Si me permite sintetizarlo en 2 frases, yo no sé si estoy siendo preciso, el gimnasio moderno quiere compartir lo que sabe, compartir conocimiento, pero al mismo tiempo le dice, ministra, ayúdeme, alivios tributarios. Rector Fray José Gabriel. Gracias. 2 cosas, Yamid. En primer lugar, respondo solo desde el ámbito académico. Creo que las carreras tradicionales no van a desaparecer porque la sociedad las necesita, pero sí necesitan una actualización curricular. Enhorabuena, por ejemplo, el decreto 1330 ha incorporado un 20% de virtualidad en los programas presenciales. Creo que esto cuenta e implica una relectura de currículo. Yo plantearía, 1, la necesidad de actualizar los currículos de acuerdo a lo que el país y la sociedad necesitan. 2, hay que promover mucho más fuertemente la investigación en las instituciones de educación superior. Y la capacitación de maestros, y Yamid tenía incluso una inquietud que me comentó, cómo hacer atractiva la educación, que la gente quiera educarse para enseñar. Porque es que, ustedes Diana, hablan de actualización de currículos, pero ¿quién se encarga de...? El Consejo de...? Privado de Competitividad hace rato vienen diciendo es que tal vez la profesión docente no resulta la más atractiva para los recién graduados de los colegios y hay que hacer atractivo esa profesión para que la vocación también surja. Ministra. Bueno, yo plantearía como las siguientes conclusiones y desafíos, Diana. La primera, y es que en Colombia, y lo dijo el rector de la casa que hoy nos acoge, la educación no paró y hay que reconocer el trabajo de rectores, de maestros y de padres de familia, que creo que primera vez explícitamente vieron lo que es detectar estilos de aprendizaje, entender cómo se conecta con el aprendizaje de su hijo y hacerse partícipe. Y eso nos enriqueció a todos y hay que reconocerlo. Segundo, hubo un impacto económico y un impacto económico que se ve por temas de desempleo, por temas de pérdida de ingresos de las familias. Y yo creo que ahí el presidente y particularmente la cartera de Hacienda ha generado unos estímulos que claramente pues se puede avanzar, complementar, pero es una línea de estímulos donde educación trabaja con una cartera, a mí me gusta mucho resaltarlo, y es con el DPS. Digamos que previo a la pandemia, y lo hablaba con ministros latinoamericanos, esta pandemia dejó ver que el sector educación hoy más que nunca necesita trabajar articuladamente con varios sectores. Primero DPS, por entender la situación de las familias y hacer como un acompañamiento integral,
Segundo, el Ministerio TIC, porque definitivamente América Latina, que es el continente pues, donde nosotros nos comparamos, tenía un desafío enorme de conectar la ruralidad. Esto debe continuar y esto va a abrir muchísimas oportunidades a los niños de la ruralidad. Mencionaba la doctora Sonia, por ejemplo, cómo a través de distintos formatos, lo que es una jornada complementaria, jornada única, se puede dar no necesariamente con más horas, sino con contenidos complementarios. Eso se nos vuelve una posibilidad. Educación superior, definitivamente tenemos unas normas que parece que por fortuna hubieran como previsto los desafíos. Dirán, está todo resuelto, para nada. El desafío, como lo dicen los rectores, va desde el área de investigación, desde el área de transformación de los currículos y no abrir un falso dilema que a mí no me parece que aporte, y es que le preguntan a uno, ministra, es que ahora solamente se van a formar en competencias y certificaciones y va a dejar de importar la educación superior. Para nada. Yo creo que el desafío es la educación superior, marcar una trayectoria y en la trayectoria habilitar para temas y certificaciones laborales. Y finalizaría diciendo, los años que vienen son años para entender el impacto de la pandemia. Claro, releerlos del sistema educativo, pero tenemos impactos y hay que reconocerlos, académicos y emocionales. Entonces, ideas como la que daba el señor rector y en general programas de calidad, vamos a implementar un programa que se llama Evaluar para Avanzar, que es detectar brechas de aprendizaje, no solo en lo cognitivo, sino en lo socioemocional, van a estar en el primer orden del día. Y el trabajo con los maestros que se forman en dónde, que es la pregunta de ustedes, en las licenciaturas y en las normales superiores, pues va a tener que cada día y muy rápidamente introducir temas como detección de estilos de aprendizaje, porque eso tiene que ver justamente cómo el niño aprende mejor, cómo se recupera de este impacto, y estar muy conectados con la educación superior, que siempre ha sido básica y superior. Si logramos una buena como conexión entre esos dos subsistemas, les daríamos a los maestros un escenario de formación más atractivo, más contemporáneo. Algunos de los mensajes que podríamos tomar de este proceso. Director Estrada. Nosotros formamos para el trabajo y la idea es seguir desarrollando esas competencias, habilidades, destrezas que le permitan a nuestros jóvenes insertarse con éxito en este mundo disruptivo, apasionante de la cuarta revolución industrial y la economía naranja. Reconozco y valoro lo que dice el doctor Gómez, el rector del Gimnasio Moderno, colaborativamente. Y aquí hay dos ejemplos muy claros. Cómo estoy trabajando con la Universidad Santo Tomás y cómo estoy trabajando con la Universidad del Magdalena. El SENA solo no es capaz. Diana, pero sí Diana, van a salir varios convenios y aquí varias alianzas. No, ya los hay. Con ellos, los aprendices del SENA, cuando terminen su formación tecnológica, inmediatamente el doctor Vera y el doctor Mesa los evalúan, reconocen esa inversión que el Estado ha hecho en ellos y nos los reciben en el semestre cuarto, en el semestre quinto, para que ellos continúen con ese proceso de formación académica. Eso es importante. Respetando la autonomía universitaria, estamos avanzando en esa dirección. Permítanme romper el protocolo, Diana, solo un segundo, que tal vez no lo mencioné porque lo di por hecho. Pero la reactivación del sistema en alternancia es una prioridad, es una necesidad urgente. Hablé de todo lo demás alrededor del sistema, pero parte de un principio de que nos reencontremos. Entonces es muy importante que en este foro, en este espacio, quede la importancia de hacerlo, claro, con responsabilidad, gradual, progresivo y seguro, pero vital para lo que viene y para los desafíos como país. Somos el segundo país latinoamericano que avanza en alternancia y hay que seguir avanzando al respecto. Diana, déjeme darle un indicador muy importante. El 50.2% de los aprendices titulados del SENA el año pasado, a los 6 meses, encontró empleo. Y la meta que me ha trazado el presidente Iván Duque es que para el 2022 el 57.5% de los aprendices titulados por el SENA a los 6 meses encuentre empleo. Y me lo cruzan contra el Pila. Verá usted a Diana haciéndole seguimiento a ese porcentaje en hora 20. Rector Vera. Yo quiero precisar 3 cosas muy específicas. Uno, hablaban de ese acuerdo, ese pacto social de cara al futuro. Uno, el compromiso con matrícula cero para garantizar acceso con equidad a la educación pública de calidad. Yo creo que eso es un avance sin precedentes. El gobierno nos preparó eso. Nunca un gobierno lo había hecho. Hoy creo que ya no es un debate de izquierda a derecha. El país sabe que tiene que procurar no educación gratuita porque cuesta, sino con matrícula cero para aquel que no tiene para pagar, como tuvimos durante este periodo, y eso hay que mantenerlo. 2, el espíritu de flexibilidad organizacional de nuestras instituciones. En el caso de la pandemia, yo recuperé 1.100 estudiantes que había perdido antes. Yo tuve deserción negativa, es decir, recibí más de los que se habían ido. Abrí 10 nuevos programas de pregrado, entre esos 7 licenciaturas. Y me sorprendí con que en la licenciatura en inglés, ministra, están los mejores puntajes junto a medicina. Es decir, está cambiando la percepción de que la gente quiere ser maestro.
Y 3, hay que cambiar 2 paradigmas que a mi modo de ver son equivocados. Uno, que la formación del SENA es formación para el trabajo, como que fuera que la universidad es para el desempleo. Exacto. No, no es ni lo, Exacto. es decir, ambas Exacto. tienen que buscar el trabajo y el Son ser técnico complementarias. tecnólogo no quiere decir que no se conozcan las humanidades, como ser ingeniero no quiere decir que no haya un aspecto y sentido práctico. Y la otra, Diana decía, sociedad del conocimiento. No, creo que hay que avanzar a una sociedad de aprendizajes compartidos, como decía Barbero. No sociedad de la información ni sociedad del conocimiento, sino sociedad de aprendizajes compartidos como ha sido en pandemia. Yo tuve estudiantes que aprendieron con sus hijos tomando clases de gestión humana al mismo tiempo que el estudiante tomaba sus clases de administración de empresas porque tenían una microempresa. Hoy los padres de familia entienden el rol fundamental del maestro en la sociedad, porque se están volviendo locos con 2. Hoy entienden que si alguien tiene 40 o 50 eso es muy duro. Entonces creo que la valoración que hoy tiene la sociedad de la educación es algo que tenemos que mantener, no de cara al siglo XXI, sino esa visión de futuro que necesita el país. Una pequeña conclusión, doctora Sonia Durán. Pequeñísima, tal vez para agregar 2 cosas. En términos de productividad o de la educación superior, yo creo que aquí nosotros nos esforzamos desde la política pública, el Sistema Nacional de Cualificaciones, en fin, pero el empresariado tiene que sentir que a él le duele la educación. Estamos todavía muy distantes del día a día con la empresa y creo que todo el andamiaje está puesto para nosotros. Ya no hay más, ya la ministra y el director no pueden hacer más. Ya tenemos un Sistema Nacional de Cualificaciones, las instituciones de educación estamos haciendo lo que nos queda en nuestros programas, pero la empresa tiene que estar muy activa, queriendo entender y sabiendo qué es lo que necesita y aportando a esos currículos. Por ese lado. Y eso De deberían cara- entender, Diana, los dirigentes gremiales que piden mucho, y la pregunta es en este Me caso… pregunto si hay algún estudio que nos diga cuál es la formación de ese 60% de población informal que tenemos en Colombia y cómo incorporarlos. podríamos asumirlos para recapacitar en las competencias que se requieran y ver si ahí hay una posibilidad de cerrar esa brecha. A Pero para ustedes- terminar, qué sí. pena, 2 segundos. Quiero sí, en el tema de los niños y de los jóvenes sobre todo, el rol del maestro, creo que se probó que fueron los grandes héroes de todo este proceso Sí. y esto que mencionaba el rector Pablo de la reivindicación del papel que juegan en la sociedad es vital. Claro. Obviamente también los papás tienen que entrar, ahorita los profesores tuvieron que enseñarle a 20 niños y a 60 papás. Entonces, sí, y eso generó unas transformaciones muy importantes que debemos cosechar, pero que hay que entender que ese rol del maestro realmente debe cobrar otro lugar en la sociedad. Nos demoramos colombiana. más de lo que estaba previsto inicialmente, pero entenderán ustedes que este es un tema vital, no solamente para la reactivación de este país, sino para nosotros como sociedad. A todos nuestros y nuestras panelistas presentes hoy en este foro sobre la visión de Colombia 2021, Futuro Colombia, gracias por haber estado con nosotros. Foros W Radio, Foros Caracol Radio, junticos, en la Unidos. tarde, escuchan la hora del regreso y más tarde debate con Diana Calderón. Y a los maestros también gracias.